Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este video voy a realizar dos ejercicios del tema límites trigonométricos. Y estos son los dos ejercicios que voy a realizar. El límite de seno de AX entre X cuando X tiende a 0 y por otro lado, el límite del seno de 5X entre el seno de 2X cuando X tiende a 0. Bien virtualeros, y para calcular este tipo de límites, los límites trigonométricos, debemos de recordar mucho lo que son las identidades trigonométricas, ya que estas nos van a ayudar bastante para calcular este tipo de límites. Bien, y algo también que deben de recordar son los siguientes dos límites trigonométricos especiales, que los voy a escribir a continuación. Y tenemos el límite del seno de X entre X cuando X tiende a 0 es igual a 1. Y por otro lado tenemos el límite de 1 menos coseno de X entre X cuando X tiende a 0 y esto es igual a 0. Bueno, entonces para resolver estos límites trigonométricos la idea es llevarlos a estas formas. Y esto para aplicar directamente estos límites especiales de los cuales ya sabemos su resultado. Bien, entonces voy a comenzar con el inciso A. Y aquí tenemos el límite del seno de AX entre X cuando X tiende a 0. Entonces, si comparamos este límite con estos dos que tenemos de este lado, observamos que esto se parece mucho a este límite especial. Por un lado tenemos que nuestra variable tiende a 0, justo como lo que tenemos de este lado, y tenemos seno de AX entre X, algo muy parecido a esto. Si observan, para esta expresión, aquí el argumento de la función trigonométrica es exactamente lo mismo que lo que tenemos aquí en el denominador. Pero acá no sucede esto. Aquí la diferencia es que tenemos esta constante multiplicando aquí en el argumento, pero aquí en el denominador no tenemos exactamente el argumento de esta función trigonométrica como en esta función. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que realizar para llevar este límite que tenemos a esta forma de este límite especial? Pues fíjense muy bien, aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es realizar un cambio de variable. Y esto va a ser muy común cuando estemos trabajando con límites trigonométricos. Entonces yo lo que quiero es que el argumento de la función trigonométrica solamente sea mi variable. Entonces fíjense muy bien. Aquí al argumento de esta función trigonométrica, que es a x, le voy a llamar u, que va a ser mi nueva variable. Ahora, en base a esto, yo ya puedo escribir esta x que tengo aquí en el denominador en término de la otra variable. Entonces, de aquí despejando, tenemos que x es igual a u entre a. Ahora, aquí viene también una parte muy importante. Acá el límite es cuando mi variable x tiende a 0. Entonces, como x tiende a 0, yo necesito saber a qué va a tender mi nueva variable. Y en este caso, lo podemos hacer de la siguiente manera. Es como si yo sustituyo el valor x igual a 0 en este cambio de variable, pero esto para saber a qué valor va a tender mi nueva variable. Entonces, si yo tomo x igual a 0, al sustituir en esta igualdad, tenemos a que multiplica a x, que en este caso es 0, y esto va a ser igual a u. Y a por 0, pues es igual a 0. Y esto igual a mi variable u. Y esto lo que significa entonces es que si x tiende a 0, entonces la variable u también va a tender a 0. Y ya que tenemos esto, sustituimos en este límite. Entonces tenemos que eso va a ser igual a el límite del seno de ax, pero en este caso ax es igual a u. Y esto dividido entre x. Pero si observamos, aquí x es igual a u entre a. Entonces lo escribo. Y en este caso, u tiende a 0. Por lo tanto, este límite que teníamos originalmente es equivalente a este otro límite en términos de la variable u. Aquí ya nada más voy a simplificar un poco. Y tenemos que esto es igual a el límite. Aquí al numerador de esta fracción le voy a agregar el número 1 como denominador para así también convertirlo en fracción.
Y nos queda el seno de u entre 1. Y todo esto dividido entre u entre a. Cuando u tiende a 0. Bien, aquí simplificamos un poco. Entonces, esto nos queda igual a el límite y aplicamos ley de la herradura. Multiplicación de los extremos, que es a por el seno de u, entre la multiplicación de los términos del medio, que es 1 por u, y esto es igual a u. Y esto cuando u tiende a 0. Y aquí aplicando teoremas sobre límites, como tenemos aquí una constante multiplicando, esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera, como mi constante que multiplica al límite de seno de u sobre u, cuando u tiende a 0. Y hasta aquí pues ya hemos llegado a lo que queríamos. Fíjense muy bien, aquí ya nos aparece el límite del seno de mi variable entre la variable cuando la variable tiende a 0, que es exactamente lo que tenemos en este lado. Y como tenemos aquí, este límite es igual a 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1. Y lo que nos queda entonces es que esto es igual a por 1 y es igual a a. Y por lo tanto, con esto podemos concluir que el límite del seno de una constante por x entre x, cuando x tiende a 0, pues es igual a a. Es decir, es igual a la constante que aparece aquí multiplicando en el argumento. Bien, y este resultado que hemos obtenido es muy importante, pues fíjense muy bien. Aquí hemos obtenido que cuando tenemos en el argumento, en este caso de la función trigonométrica seno, una constante que está multiplicando a mi variable, y todo esto está dividido entre la variable, cuando la variable tiende a 0, esto va a ser igual a la constante que aparece aquí multiplicando al argumento del seno, y esto lo vamos a aplicar para calcular el siguiente límite. Pero antes de realizar esto les voy a enseñar la otra forma para calcular este límite trigonométrico sin necesidad de realizar directamente el cambio de variable, aunque la idea va a ser algo muy similar. Bueno, pues la idea es la siguiente. Si observamos, o también como ya había comentado, lo que tenemos aquí seno de ax entre x se parece mucho a lo que tenemos de este lado. Y eso lo que significa es que para nosotros poder aplicar este límite, el argumento de la función seno debe de ser igual a lo que se encuentra aquí dividiendo. Y justamente aquí difieren por una constante, que es la que está multiplicando a mi variable en el argumento del seno. Y esto lo que significa es que si yo de alguna manera tuviera lo siguiente. El límite del seno de ax entre ax cuando x tiende a 0 es equivalente a tener esto que tenemos de este lado. Aquí lo importante es que el argumento del seno sea exactamente lo mismo que lo que tenemos aquí dividiendo. Y aparte, mi variable tienda a 0, justamente como lo que ya tengo de este lado. Y en este caso, pues esto sería igual a 1, justo como lo que tenemos acá. Pero en este límite que tenemos aquí no nos aparece esto. Pero lo que podemos realizar es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo agrego esta constante en el denominador? Pues si hago esto, este límite pues ya no va a ser igual a este. Entonces, para no alterar esta igualdad, lo que también tengo que realizar es multiplicar por esa constante. Y aquí recuerden pues que esta constante tiene que ser diferente de 0 para poder yo realizar esto. Y con esto pues ya tenemos que el argumento de esta función trigonométrica es igual exactamente a lo que tenemos aquí en el denominador. Bueno, aquí excepto esta constante que está multiplicando, pero esa constante no es ningún problema. Y aquí, cuando x tiende a 0. Y de nueva cuenta, aplicando teoremas o propiedades de límites, esta constante la podemos escribir al inicio y esto va a multiplicar a el límite, cuando x tiende a 0, de el seno de ax entre ax. Y este límite, de acuerdo a lo que tenemos de este lado, pues ya es igual a 1.
Y lo que me queda es a por 1, pues es igual a, que es justamente el resultado que habíamos obtenido haciéndolo de la otra manera, es decir, realizando un cambio de variable. Por lo cual, pues estos límites los pueden realizar de la manera en que más se les facilite, ya sea realizando un cambio de variable o únicamente aquí completando para tener el mismo argumento que la función seno. Las dos formas son válidas y como ya han observado, vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, y ahora vamos con el inciso B. Bueno, y para calcular este límite voy a usar el resultado que ya he obtenido del inciso A. Entonces, para eso debemos de observar lo siguiente. Aquí esta función es una fracción, en el cual en el numerador tenemos el seno de 5x y en el denominador tenemos el seno de 2x. Entonces, si observamos, esto se parece mucho a lo que tenemos en este límite, lo que es el seno de una constante multiplicando a mi variable, que es justamente lo que tengo en el numerador y en el denominador de esta fracción, el seno de 5x y el seno de 2x. Pero aquí, para aplicar este resultado, lo que nos gustaría es que cada uno de estos senos aparezca dividido entre la variable, en este caso entre la variable x. Bien, pues esto no es ningún problema. Lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Esto va a ser igual a el límite de el seno de 5x y esto lo divido entre la variable x. Además, todo esto entre el seno de 2x. Pero para no alterar lo que yo tenía originalmente, también esto lo debo de dividir entre esta misma cantidad, que es la variable x. Y aquí cuando x tiende a 0. Y fíjense, pues esto es válido, ya que si aplicamos ley de la herradura, tenemos multiplicación de los extremos, que es x por el seno de 5x, entre la multiplicación de los términos del medio, que es x por el seno de 2x. Y se observan aquí, como la variable x va a estar multiplicando y dividiendo, pues se va a simplificar. Y justamente lo que nos queda es el seno de 5x entre el seno de 2x, que es lo que teníamos originalmente. Entonces, de acuerdo a esto, cuando tengamos aquí una fracción, pues vamos a poder ya sea multiplicar en el numerador y en el denominador o dividir el numerador y el denominador entre la misma cantidad. Y esto para no alterar lo que yo tenía originalmente. Ahora, si observamos esto que ya tenemos, en el numerador tenemos exactamente algo como lo que teníamos acá en este límite y también en el denominador. Entonces lo que voy a realizar a continuación es aplicar el siguiente teorema de límites. Y este nos dice que el límite de f de x entre g de x, y aquí muy importante con g de x diferente de 0, cuando x tiende a es igual al límite de f de x entre el límite de g de x. Por lo tanto, aplicando esto a nuestro límite, tenemos entonces que esto va a ser igual a el límite del seno de 5x entre x, cuando x tiende a 0. Y esto entre el límite del seno de 2x entre x, también cuando x tiende a 0. Bien, y si observamos, en el numerador de esta fracción tenemos este límite que es exactamente al que realizamos en el inciso A. Tenemos el seno de una constante multiplicando a mi variable entre la variable. En este caso, en el numerador tenemos que la constante es 5. Y esto entre el límite del seno de 2x entre x, que es también igual a esto que tenemos de este lado. Y en este caso, la constante, lo que tenemos aquí como a, es igual a 2. Por lo tanto, aplicando este resultado que ya tenemos, obtenemos en el numerador que este límite es igual, de acuerdo a esto, a la constante que está multiplicando el argumento del seno. Es decir, en este caso, este límite va a ser igual a 5.
Y como ya había comentado, en el denominador la constante que está multiplicando al argumento del seno es el 2. Por lo tanto, otra vez utilizando este resultado, este límite va a ser igual a la constante que es 2. Y por lo tanto, pues ese límite va a ser igual a 5 medios. Con lo cual, entonces tenemos que el límite del seno de 5x entre el seno de 2x, cuando x tiende a 0, pues es igual a 5 medios. Bien, virtualeros, y con esto finalizo estos dos ejercicios. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual, si ha quedado alguna duda referente a los pasos o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Ahora, para que ustedes practiquen, les voy a dejar el siguiente ejercicio. Bien, virtualeros, y estos son los dos ejercicios que se les va a quedar como tarea para que ustedes practiquen e intenten resolverlos. Bien, aquí les voy a dar un tip para que sepan más o menos cómo realizar este ejercicio. La idea es llevarlo a los dos límites especiales que ya había comentado, pero para esto van a utilizar identidades trigonométricas. Por lo cual va a ser muy importante que ustedes recuerden las identidades trigonométricas, pero si no es así, no se preocupen. En la descripción de este video les voy a dejar un formulario para que ustedes lo puedan descargar y tengan su formulario de identidades trigonométricas al momento de realizar estos límites. Bueno, entonces ustedes intenten resolver estos ejercicios y escríbanos en los comentarios un corazón de color rojo si creen que esto es la respuesta o un corazón de color azul si creen que esto es la respuesta. De igual manera, yo voy a resolver estos dos ejercicios en el siguiente video de este tema para que así puedan comparar sus resultados. Bien, y me despido. Como ya saben, esto es Virtual Universitario, yo soy Humberto y nos vemos la próxima.